El samurái sabía que el placer es una trampa, no porque lo temiera, sino porque entendía su poder destructivo. Mientras los demás buscaban estímulos, él buscaba silencio. Mientras el pueblo perseguía la euforia, él cultivaba vacío. Y en ese vacío, encontraba dominio. Hoy vivimos rodeados de pequeñas descargas de dopamina que nos esclavizan. Un clic, un me gusta, un vídeo más. La misma trampa que el samurái habría visto como un enemigo invisible. No necesitas una espada para perderte, basta con una pantalla. La dopamina se ha convertido en la katana que corta tu atención, y tú la sostienes con las manos atadas. Piensa en esto. Cada vez que cedes al impulso, alguien gana dinero. Tu distracción es su beneficio, tu placer inmediato, su negocio eterno. Has convertido tu energía vital en combustible para una máquina que no duerme. Y mientras crees que eliges, estás siendo programado. Cada deslizar del dedo es un acto de sumisión voluntaria. El samurái lo habría llamado muerte por 1000 distracciones, una lenta descomposición del espíritu. No ocurre en el campo de batalla, sino frente a la pantalla, cuando tu mente se fragmenta y tu voluntad se apaga. No hay sangre, pero sí pérdida. Pérdida de enfoque, de propósito, de fuerza. La mente se ablanda, el espíritu se disuelve. El samurái practicaba la abstinencia ritual no para castigarse, sino para probarse. Sabía que el placer fácil debilita la estructura interior. No buscaba placer, buscaba poder. Cuando la carne pedía, él negaba. Cuando la mente gritaba, él callaba. Porque entendía que quien domina el impulso, domina el destino. Nos enseñaron que la libertad consiste en hacer lo que queramos. Pero la verdadera libertad samurái consiste en no necesitar hacerlo. Esa es la diferencia entre el adicto y el guerrero. El primero busca estímulo para calmar su ansiedad. El segundo elimina la ansiedad destruyendo el deseo. No huye del impulso, lo atraviesa, no se distrae, observa, no reacciona, decide. Hoy, los jóvenes están rodeados de placer inmediato. Notificaciones, pornografía, comida ultraprocesada, dopamina digital. El enemigo ya no lleva armadura, sino algoritmos. No ataca con espadas, sino con estímulos. Y cada estímulo roba un fragmento de tu disciplina. Cada distracción te aleja un paso de tu propósito. El samurái habría dicho: quien no controla su placer, será controlado por su placer. Y esa es la guerra moderna, no contra otros, sino contra uno mismo. La adicción a la gratificación instantánea ha reemplazado la meditación, la lectura, la práctica consciente. Nos hemos acostumbrado a sentir algo cada segundo, y eso nos ha hecho incapaces de sentir profundamente. Lo superficial domina, lo eterno se apaga. Cierra los ojos y pregúntate: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo difícil sin recompensa inmediata? ¿Cuándo entrenaste, leíste o meditaste sin mirar el móvil? ¿Cuándo dejaste que el aburrimiento te hablara? El samurái entendía que del silencio nace la claridad, y de la abstinencia nace la fuerza. Cuando no buscas placer, todo lo demás se vuelve nítido. El cuerpo responde, la mente obedece, el alma se endurece. Esa es la verdadera alquimia del guerrero. Transformar deseo en enfoque. No eliminar la dopamina, sino dominarla. No evitar el placer, sino elegirlo conscientemente. La diferencia entre esclavitud y maestría está en una sola palabra: control. Y ese control no se entrena en el campo de batalla, sino en el instante en que decides no mirar una notificación, no abrir una red, no ceder al impulso. Es en ese segundo donde el samurái moderno se forja. No en la sangre, sino en la atención. No en la guerra, sino en la renuncia. Cuando renuncias al placer fácil, algo dentro de ti se revela. Esa voz interna que exige distracción es el enemigo. Y cuando aprendes a escucharla sin obedecer, la debilitas. Cada vez que eliges abstenerte, refuerzas el acero interno. Es incómodo, pero es sagrado. Recuerda esto: la dopamina no es el enemigo, la dependencia sí. El samurái usaba el placer como una herramienta, no como un amo. Comía con atención, descansaba con propósito, amaba con honor. No buscaba exceso,
Buscaba equilibrio. No se negaba la vida. Se negaba la decadencia. Tu disciplina será probada en cada clic. Tu mente será tentada en cada scroll. Tu fuerza no depende de tu cuerpo, sino de tu capacidad de decir no cuando todos dicen sí. Esa es la prueba invisible del guerrero moderno. Ahora te pregunto, ¿puedes resistir un día entero sin buscar placer rápido? ¿Puedes mirar el vacío sin escapar? Si tu respuesta es no, no te culpes, pero no te conformes. Deja un comentario diciendo si te atreves a empezar hoy tu abstinencia ritual. Porque el primer paso hacia la mente indestructible es decidir no distraerte. La guerra moderna no se libra con espadas, sino con estímulos. No se lucha en campos abiertos, sino en pantallas que caben en la palma de tu mano. Y tú eres el soldado y el objetivo al mismo tiempo. Cada sonido de notificación, cada luz intermitente, cada vídeo corto, es un ataque a tu mente. Un ataque invisible, pero preciso. Tu cerebro se ha convertido en un campo de batalla químico donde la dopamina decide quién gana. Y cada vez que cedes, entregas una parte de tu energía vital. El samurái sabía que el enemigo más peligroso era el que no se veía. Y en nuestro tiempo, ese enemigo se disfraza de entretenimiento, de conexión, de descanso merecido. Pero no te equivoques. No es descanso. Es drenaje. Te roba enfoque, te roba presencia, te roba fuerza. Has sido programado para confundir placer con felicidad. Pero el placer es una chispa, no una llama. Te enciende un segundo y te deja vacío después. La dopamina actual no alimenta el espíritu, lo agota. Antes, el placer era recompensa por el esfuerzo. Ahora es sustituto del esfuerzo. Y cuando la recompensa llega sin esfuerzo, la mente se debilita. El samurái habría visto esto como un colapso del espíritu. El guerrero entrenaba su cuerpo para el combate, pero su mente para la calma. Hoy ocurre lo contrario. Cuerpos débiles y mentes inquietas. Hemos creado una generación que no soporta la incomodidad, porque confunde incomodidad con fracaso. El guerrero japonés entendía que la incomodidad era su dojo mental. Ayunaba, meditaba, permanecía en silencio durante horas. No por misticismo, sino por dominio. Cada impulso negado era una victoria. Cada deseo dominado era una espada más afilada. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que negaste algo que querías solo para fortalecer tu carácter? Esa es la pregunta que separa a los hombres libres de los hombres adictos. Tu cerebro fue diseñado para recompensarte por cazar, por aprender, por crear, por sobrevivir. Pero hoy recibe la misma recompensa por deslizar el dedo, por mirar una imagen, por consumir sin producir. La dopamina no distingue entre acción útil y distracción vacía. Solo responde al estímulo. Y el mundo moderno lo sabe. Las redes sociales, los juegos, los anuncios, los contenidos cortos, no están diseñados para entretenerte, sino para mantenerte atado. Cada segundo que pasas mirando, estás perdiendo el poder de mirar hacia adentro. Y cuando no puedes mirar hacia adentro, dejas de conocerte. Y cuando dejas de conocerte, eres fácil de controlar. El samurái llamaba a eso muerte del alma. Una vida vivida en distracción constante, sin dirección ni profundidad. La mente salta de estímulo en estímulo, como un mono que no puede quedarse quieto. Pero el guerrero entrenaba el vacío. Entrenaba la quietud, porque sabía que del silencio nacía la claridad, y de la claridad, la estrategia. Si tu mente está saturada de dopamina artificial, no puedes pensar. No puedes decidir con claridad, porque tu sistema nervioso vive en urgencia constante. Y cuando todo parece urgente, nada es importante. La dopamina no es mala, es el fuego interno. Pero sin control, quema. El samurái no apagaba el fuego, lo contenía en un brasero. Tú debes hacer lo mismo. Aprender a liberar dopamina solo cuando lo decidas. Cuando la ganes, cuando la merezcas. Cada vez que sientes el impulso de abrir una red, imagina que estás frente a un enemigo. No lo odies, pero no te inclines. Obsérvalo. Respira. Espera. Deja que la urgencia se derrita. Verás que el impulso no era real, solo una ilusión. El samurái decía,
El deseo es viento, no piedra. Si no lo persigues, se disuelve. Dominar la dopamina no significa vivir sin placer, sino elegirlo. Significa que tú decides cuándo disfrutar, no tu instinto. Puedes convertir tu mente en un templo, donde solo entren estímulos que fortalezcan tu espíritu. La música, el estudio, el trabajo consciente, la meditación, el arte. Cada uno de ellos produce dopamina, pero sin esclavitud. Dopamina limpia, ganada, sagrada. Y aquí está la paradoja. Cuando dejas de buscar placer, lo encuentras en todo. En una respiración, en el silencio, en el acto de dominarte. El samurái encontraba gozo en la disciplina. Tú puedes hacer lo mismo. Cuando eliminas la gratificación inmediata, la dopamina vuelve a su orden natural. Tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un jardín. Pero ese jardín requiere una poda diaria. Renuncia, enfoque, observación. Hoy te invito a probar un desafío, el ayuno de dopamina. Un día sin redes, sin música, sin distracciones. Solo tú y tus pensamientos. Al principio dolerá, sentirás ansiedad, aburrimiento, vacío. Pero si resistes, algo cambiará. Tu mente se reajustará, tu foco volverá, tu energía regresará. El samurái practicaba este tipo de ayunos como ritual de purificación. Tú puedes hacerlo como entrenamiento mental. Hazlo una vez, luego dos. Luego conviértelo en hábito. La fuerza que ganarás no se mide en músculo, se mide en autocontrol. Y cuando controles tu dopamina, controlarás tu vida. Porque el verdadero poder no es resistir el placer, sino dominarlo. No rechaces la dopamina, reclámala. Haz que trabaje para ti, no contra ti. Deja un comentario diciendo si te atreves a practicar un día sin dopamina. Y cuando lo logres, o entenderás la verdad del guerrero. El dominio del placer es el dominio del mundo. El enemigo más peligroso no está fuera, habita dentro de ti. No lleva espada ni armadura. Susurra, se disfraza de voz amable, de deseo legítimo, de descanso merecido. Pero su propósito es siempre el mismo, apartarte del camino. Esa voz interna es el saboteador, la mente sin disciplina, el adversario invisible que te roba en silencio. El samurái lo conocía bien. Sabía que antes de dominar el mundo, debía dominar su propio caos. Por eso, cada día libraba una guerra silenciosa contra sí mismo. No necesitaba enemigos. Su batalla era interna, y la libraba en los pequeños actos. Resistir el impulso, mantener la postura, controlar la respiración, permanecer presente cuando todo dentro de él pedía moverse. Hoy esa guerra continúa, pero con otras armas. No peleas contra clanes, sino contra pensamientos. No defiendes tu honor, sino tu atención. Cada vez que te levantas a mirar el móvil sin motivo, el enemigo gana. Cada vez que te justificas diciendo, «solo un momento», pierdes terreno. No lo notas al instante, pero la derrota es progresiva. 1000 pequeñas concesiones hasta que tu voluntad se derrumba. El saboteador no te ataca con fuerza, te acaricia con comodidad. Te dice, descansa un poco más, ya lo harás luego, te lo mereces. Y tú cansado aceptas. Pero lo que crees descanso es rendición. Lo que crees placer es veneno. Lo que crees libertad es esclavitud disfrazada. El samurái entendía que la mente es un campo traicionero. Cuando no está dirigida, se vuelve enemiga. Por eso creaba rituales, rutinas, límites. No confiaba en la motivación, confiaba en la estructura. Sabía que el impulso no se vence con fuerza, sino con estrategia. No se gana gritando, sino preparando el terreno. Tú también puedes hacerlo. Primero, observa tus patrones. ¿Cuándo cedes? ¿Qué desencadena tu impulso? ¿Qué te empuja a buscar placer rápido? Cada guerrero debe conocer sus debilidades antes de enfrentarlas. Si no sabes dónde fallas, fallarás siempre en el mismo lugar. Segundo, entrena la pausa. Entre el impulso y la acción hay un espacio diminuto. Ese espacio es el dogo del autocontrol. Si logras permanecer ahí unos segundos, la urgencia se disuelve. El saboteador se desarma. No necesita que lo derrotes,
solo que no le obedezcas. Tercero, reemplaza la gratificación por propósito. La mente no soporta el vacío. Si eliminas un placer, debes reemplazarlo con una misión. Por eso el samurái vivía con propósito constante. Su entrenamiento, su honor, su arte, todo estaba conectado a una causa superior. Cuando tu propósito es claro, la distracción pierde poder. El enemigo interior se alimenta de indecisión. Cada vez que dudas, crece. Cada vez que postergas, se fortalece. Por eso el guerrero decide rápido, actúa con precisión y corrige en marcha. No busca perfección, busca dirección. La mente se estabiliza cuando hay movimiento. No hacia cualquier parte, sino hacia una meta elegida con claridad. Piensa en esto. La mente humana no soporta el silencio porque teme enfrentarse a sí misma. Prefiere el ruido, el exceso, la distracción. Pero el samurái encontraba serenidad en la quietud porque había hecho las paces con su sombra. Sabía que el miedo, la ira, el deseo y la duda no se destruyen, se domestican. Dominar tu mente no significa eliminar tus pensamientos, sino observarlos sin convertirte en ellos. Ver el deseo sin ser deseo, sentir el impulso sin moverte. Ese es el verdadero control. No es rigidez, es poder. Y cuando logras eso, ya no hay enemigo, solo energía que fluye donde tú decides. Hoy, el enemigo interior se presenta en forma de ansiedad digital, de comparación constante, de miedo a perderte algo. Cada vez que abres una red para ver qué hay, estás buscando validación externa. Estás diciendo inconscientemente, no soy suficiente con mi silencio. Pero el samurái sabía que el silencio no es vacío, es fuerza contenida. Cada distracción que eliminas es un golpe al enemigo. Cada vez que eliges foco sobre placer, disciplina sobre deseo, propósito sobre comodidad, lo debilitas. Y un día, sin darte cuenta, lo escuchas susurrar y sonríes, porque ya no te controla. Porque sabes quién manda. Esa es la victoria silenciosa del guerrero moderno. Conquistar la mente sin destruirla, convertir la debilidad en energía, transformar el sabotaje en impulso. La guerra interior no se gana una vez, se gana cada día, cada hora, cada pensamiento. Y la recompensa no es gloria externa, es dominio interno. Cuando controlas tu mente, puedes controlar cualquier cosa. Pero si tu mente te controla, no posees nada, ni siquiera a ti mismo. Detente un momento. Escucha esa voz que te dice, después lo haré. Obsérvala. No respondas. Solo mírala desaparecer. Esa es tu práctica. Esa es tu guerra. Y cada vez que eliges no ceder, un nuevo samurái nace dentro de ti. Deja un comentario si ya reconociste a tu enemigo interior. Nombrarlo es el primer paso para vencerlo. El samurái comprendía que el vacío no era ausencia, era poder contenido. El vacío era su maestro, su espejo, su campo de entrenamiento invisible. Allí donde otros sentían miedo, él encontraba claridad. El hombre común huye del silencio porque le muestra quién es realmente. El samurái lo busca, porque en ese espacio sin ruido, sin distracción, sin máscaras, se forja la verdadera fuerza interior. En nuestra era, el vacío es casi imposible. Vivimos rodeados de estímulos diseñados para evitar que pienses. Música constante, notificaciones, conversaciones triviales, ruido mental. Cada instante de silencio es llenado con algo, y así la mente se vuelve incapaz de reposar. Pero sin reposo, no hay enfoque. Y sin enfoque, no hay poder. El samurái entrenaba el arte del vacío para volver a la esencia. Se sentaba frente al amanecer sin moverse. Respiraba sin prisa, observaba sin juzgar. Dejaba que los pensamientos vinieran y se fueran como nubes. No buscaba no pensar, buscaba ver cómo pensaba. Esa distancia entre él y su mente era su ventaja estratégica, porque quien se observa se domina, y quien se domina no puede ser manipulado. La mente moderna teme el vacío porque lo asocia al aburrimiento. Pero el aburrimiento es solo la puerta de entrada al autoconocimiento. Cuando permaneces en silencio, el tiempo suficiente, el ruido se disuelve y aparece lo real. Tus deseos verdaderos, tus miedos ocultos,
tus emociones reprimidas. El vacío las revela, y lo que se revela puede ser dominado. El guerrero practicaba esta forma de meditación activa no para escapar del mundo, sino para enfrentarlo con mente limpia. Cuando su mente se vaciaba, su espada respondía con perfección. Sin duda, sin tensión, sin exceso de pensamiento. La acción fluía pura, como reflejo de una mente serena. Esa era la verdadera precisión samurái, actuar sin ruido interno. Nosotros hemos perdido esa conexión. Reaccionamos antes de entender. Opinamos antes de reflexionar. Llenamos cada silencio con palabras innecesarias, cada espera con distracción, cada pausa con ansiedad. Y cuanto más nos llenamos de cosas, más vacíos nos sentimos. El samurái sabía que el vacío no se teme, se cultiva. Por eso lo convertía en ritual. Despertar antes del sol, respirar, contemplar, entrenar sin música. Solo su respiración y el sonido del bambú golpeado por el viento. Era en esos momentos donde el alma se alineaba con el cuerpo, donde cada célula recordaba su propósito. Ese silencio no era pasividad, era energía en reposo, fuerza invisible que espera el momento justo para manifestarse. El vacío te limpia de impulsos ajenos. Cuando te acostumbras a él, los deseos superficiales se disuelven. Ya no necesitas llenar tu tiempo. Empiezas a seleccionar qué merece tu atención y qué no. Tu mente se vuelve afilada, tu voluntad inquebrantable. Empiezas a disfrutar del no hacer, porque entiendes que en ese estado creas espacio para el verdadero hacer. El samurái decía que una espada siempre debe descansar limpia. Si la mente es tu espada, el vacío es su limpieza. Cada pensamiento innecesario la oxida, cada distracción la embota. Pero cuando limpias tu mente con silencio, todo vuelve a brillar. Empieza por poco. 5 minutos sin ruido. 5 minutos sin mirar nada, sin tocar nada, sin querer nada. Solo observar tu respiración. Al principio parecerá inútil. Luego se convertirá en tu refugio. Y finalmente, en tu fuente de poder. El vacío es donde recuperas energía, claridad, presencia. En ese espacio, el tiempo se dilata, el ego se disuelve, el alma respira. Y de pronto, entiendes que la calma no es ausencia de movimiento, sino dominio sobre él. El samurái se movía desde la calma, no desde la prisa. Por eso vencía antes de luchar. Su enemigo ya estaba vencido dentro de él, mucho antes del primer golpe. Cuando tú dominas el arte del vacío, todo se ralentiza. Las decisiones se vuelven claras, las emociones obedecen, los pensamientos se alinean. El ruido del mundo deja de afectarte porque aprendes a oír desde dentro. Ahí nace la intuición del guerrero, una voz que no grita, susurra, una certeza que no se impone. Simplemente sabe. El vacío no es un lujo, es una necesidad espiritual. En un mundo saturado de ruido, quien puede permanecer en silencio se convierte en leyenda. Porque mientras todos corren, él observa. Mientras todos reaccionan, él elige. Y en esa elección tranquila, el destino se inclina a su favor. Si quieres entender al samurái, no estudies sus batallas, estudia sus silencios. Ahí está su verdadera victoria. Ahí está su dominio. Ahí está el poder que ninguna distracción puede comprar. Deja que el vacío te entrene. No lo llenes. Sosténlo. Y verás que dentro de él hay algo más fuerte que cualquier placer fácil. La paz que solo tiene quien se posee completamente. El samurái no temía la soledad. La buscaba como quien entra en un templo. Para él, la soledad no era aislamiento, sino encuentro. Cada momento en silencio, cada día apartado del bullicio del mundo, era una oportunidad de purificarse de las voces ajenas, de las expectativas, de los deseos que no eran suyos. La soledad era su espejo más cruel y su maestro más sabio. Hoy, la soledad es lo que más se evita. Encendemos pantallas para no escucharnos. Nos rodeamos de ruido, de gente, de estímulos, solo para no sentir el peso del silencio. Pero lo que evitamos es precisamente lo que necesitamos. Porque el hombre que no soporta su propia compañía está condenado a buscarse en los demás y nunca encontrarse. El samurái se retiraba al bosque, al templo, al dojo vacío.
no por huir del mundo, sino por regresar a sí mismo. Sabía que quien no domina la soledad será esclavo de la multitud, porque solo en soledad puedes verte sin filtros. Y cuando te ves realmente, puedes decidir qué permanecerá y qué debe morir. La soledad no es castigo, es purificación. Cada pensamiento que te incomoda al estar solo es una impureza que sale a la superficie. La mente empieza a mostrarte lo que siempre has intentado tapar con ruido: miedo, culpa, deseo, inseguridad. Pero si aguantas lo suficiente, si no huyes, la tormenta se calma. Y en esa calma nace algo nuevo, una mente limpia, ligera, libre. El samurái no necesitaba aprobación porque ya había sido aprobado por el silencio. No buscaba validación externa porque se validaba en cada amanecer que lo encontraba solo, firme, respirando, existiendo sin necesidad de aplauso. Eso es lo que lo hacía imparable. Mientras el mundo buscaba entretenimiento, él buscaba entendimiento. Mientras otros necesitaban compañía para sentirse vivos, él necesitaba silencio para recordar quién era. Tú también puedes hacerlo. No hace falta un templo. Basta con apagarlo todo. 5 minutos al día de completa desconexión. Sin música, sin mensajes, sin movimiento. Solo tú contigo. Esa incomodidad inicial es la puerta hacia la fortaleza. Cuanto más tiempo pases contigo mismo, menos necesitarás de los demás para sentirte completo. Y cuando no dependes de nadie para sentir paz, te conviertes en peligroso, porque nadie puede manipular a quien no teme la soledad. El samurái entendía que la soledad es un campo de entrenamiento invisible. Ahí se aprende a pensar con claridad, a decidir con independencia, a actuar sin pedir permiso. Ahí se entrena la mente para soportar el vacío que otros llenan con adicciones. Y cuando logras estar solo, sin ansiedad, el mundo deja de tener poder sobre ti. Hoy los jóvenes confunden compañía con conexión. Pero estar rodeado no significa estar conectado. Hay multitudes llenas de soledad, y también hay soledades llenas de plenitud. El samurái elegía esta última, porque en la soledad encontraba la raíz de su propósito. Sabía que solo un espíritu entrenado en el aislamiento puede mantener su centro en medio del caos. Empieza a tratar la soledad como un ritual. Despierta antes de que el mundo te llame. Siéntate, respira, no busques nada. Deja que la mente haga ruido, deja que los pensamientos griten. No los detengas, solo obsérvalos disolverse. Ahí, entre el ruido que muere, empieza a escucharse la voz que importa. La voz que has ignorado toda tu vida. Tu voz. Esa voz no necesita aprobación, no busca distracción, no exige dopamina. Solo quiere una cosa: silencio. Porque el silencio es su idioma, y el mundo lo olvidó. El samurái lo mantenía vivo cada día al quedarse quieto cuando otros corrían, al mirar dentro cuando otros miraban fuera, al elegir vacío cuando el mundo ofrecía placer. Cuando aprendes a disfrutar del aislamiento, te das cuenta de algo brutal. No hay placer más grande que la autarquía mental. Ser suficiente contigo mismo, ser tu propio refugio, ser tu propia fuente de fuerza. Eso es lo que el samurái buscaba en la soledad: autosuficiencia espiritual, no depender de nada ni de nadie. El mundo moderno te dice: rodéate de gente positiva. El samurái diría: rodéate de tu propio silencio, porque en ese silencio descubrirás si realmente eres fuerte o si solo te sostenían las voces ajenas. Ahí, sin distracción, sin compañía, sin dopamina, sabrás si tu mente te pertenece o si siempre fue de otros. Haz de la soledad tu aliada. Entrénala como entrenarías tu cuerpo. Empieza con minutos, conviértelo en hábito. Y llegará el día en que el ruido te resulte insoportable y el silencio necesario. Ese día sabrás que has cruzado la frontera invisible. Ya no eres esclavo del placer ni del ruido. Eres dueño de tu mente, dueño de tu energía, dueño de ti. Y cuando alcances ese punto, cuando la soledad te abrace sin miedo, comprenderás el secreto del samurái, que solo quien se basta a sí mismo puede entregarse por completo a una causa, porque solo quien domina la soledad, domina el mundo interior. El samurái no reaccionaba,
Observaba. En el instante en que un enemigo levantaba su espada, él no se dejaba arrastrar por el impulso. No actuaba desde la emoción, sino desde la consciencia. El control del impulso era su arma más letal, porque entendía que el primer enemigo no era el otro, era su propia reacción. En nuestro tiempo, casi nadie domina ese arte. Vivimos en modo reflejo, estímulo, respuesta, sin espacio entre ambos. Alguien te provoca, respondes, sientes ansiedad, abres el móvil, te aburres, buscas placer. Has perdido el intervalo sagrado entre sentir y actuar, y ahí es donde el samurái te supera. Él vive en ese intervalo. Ese espacio es donde la mente se separa del cuerpo, donde el instinto se transforma en decisión. El samurái llamaba a ese poder Ma, el silencio entre dos movimientos, el espacio entre el ataque y la defensa, entre el impulso y la acción. Ahí reside toda la maestría. Ahí se define quién gobierna y quién obedece. Cada vez que tú actúas sin pensar, eres siervo de tu dopamina, pero cada vez que respiras antes de actuar, recuperas territorio. Tu respiración es el filo de tu espada. Cuando la dominas, cortas la cadena del impulso. El impulso es una energía neutra, no es malo, es fuego. Puede destruirte o puede impulsarte hacia arriba. La diferencia está en quién lo sostiene. Si lo sostiene tu instinto, te quema. Si lo sostiene tu conciencia, te eleva. El samurái no reprimía sus emociones, las encauzaba. Sabía que una mente sin deseo es débil, pero una mente dominada por el deseo es esclava. Por eso, caminaba en el filo entre ambos mundos. No buscaba eliminar el fuego interior, sino contenerlo, usarlo cuando servía, extinguirlo cuando amenazaba con consumirlo. Piensa en tu día. ¿Cuántas veces reaccionas por impulso sin darte cuenta? Miras el móvil sin razón. Comes sin hambre. Hablas sin pensar. O te irritas sin causa. Cada uno de esos gestos es una rendición invisible, una fuga de energía. Y esa energía acumulada podría haberte llevado más lejos. El samurái sabía que la energía vital debía conservarse como oro. Por eso no malgastaba palabras, no discutía, no explicaba lo innecesario. Observaba, evaluaba, actuaba con precisión. Cada movimiento era intencional, cada palabra medida. No porque fuera frío, sino porque entendía el precio de cada reacción. Hoy vivimos al revés. Reaccionamos a todo y nos vaciamos. El verdadero poder no es responder rápido, sino responder con propósito. La rapidez sin intención es debilidad. La lentitud consciente es dominio. Imagina que cada impulso es una ola. Si la sigues, te arrastra. Si la observas, pasa. Así se entrena la mente del guerrero, observando las olas sin entrar en ellas. Poco a poco, las olas se hacen más pequeñas, hasta que el mar se calma. Y cuando el mar de tu mente está en calma, ninguna tormenta externa puede tocarte. La mayoría de las personas viven esclavas de sus reflejos. Creen que son libres, pero son reacciones humanas programadas por placer y miedo. El samurái rompía esa programación a diario, enfrentándose al deseo y al dolor con la misma serenidad, porque sabía que quien reacciona, obedece, y quien obedece al impulso, pierde el trono interior. Controlar el impulso no es volverse insensible, es sentirlo todo, y aún así, no moverse hasta decidir. Esa pausa es tu poder. La diferencia entre el sabio y el débil no está en lo que sienten, sino en cuánto tardan en actuar. El sabio espera, el débil se precipita. Y en esa diferencia mínima se define todo un destino. Empieza por algo pequeño. Cuando sientas el deseo de mirar una red, respira 3 veces. Cuando quieras responder con ira, cierra la boca. Cuando sientas ansiedad, no corras a apagarla. Obsérvala. Mírala como quien mira un fuego que aún no toca la piel. Descubrirás que la mayoría de los impulsos mueren solos si no los alimentas. El samurái no necesitaba que el mundo fuera lento. Él lo ralentizaba desde dentro. Porque el control del impulso no depende del entorno, depende del entrenamiento. Y ese entrenamiento empieza cada vez que decides no obedecer a tu primera reacción. Ser dueño de tu impulso es ser dueño de tu destino.
Porque todo lo que haces, todo lo que pierdes, todo lo que logras, nace de una reacción o de una decisión. Tu vida entera es la suma de ambas. El samurái lo sabía. Por eso su mirada era calma, incluso ante la muerte. Porque ya había conquistado el único enemigo que importaba, su propia mente en el instante del impulso. Y cuando tú llegues a ese punto, cuando seas capaz de observar sin moverte, de sentir sin ceder, de desear sin depender, habrás entrado en el nivel más alto del dominio humano. No necesitarás fuerza, ni suerte, ni motivación. Solo presencia, solo calma, solo control. Ese será tu sello de poder. La serenidad en medio del caos, la pausa en medio del fuego. Porque mientras el mundo reacciona, tú decides. Y en ese segundo de silencio, te conviertes en samurái. El samurái sabía que la mente es como un caballo salvaje. Si no lo domas, te arrastra. Si lo dominas, te lleva a donde quieras. Esa es la diferencia entre vivir como guerrero o vivir como esclavo del deseo. Por eso cada día, su entrenamiento no era solo físico, era mental. No bastaba con fuerza, hacía falta dirección. El mundo moderno ha olvidado eso. Nos hemos acostumbrado a actuar sin intención, a consumir sin medida, a llenar cada minuto sin preguntarnos por qué. El resultado es una generación que corre sin rumbo, exhausta, distraída, con la mente fragmentada entre 1000 estímulos. Pero el samurái no se movía hasta tener claridad. Y cuando la tenía, se movía sin dudar. Esa combinación, claridad y acción, es lo que lo hacía invencible. Hoy confundimos acción con progreso. Nos sentimos ocupados y creemos que avanzamos. Pero la actividad sin propósito es solo ruido. El samurái entendía que moverse sin dirección es peor que no moverse. Por eso practicaba el arte de la intención. Cada gesto tenía sentido, cada decisión tenía raíz. Comía para nutrirse, no para distraerse. Entrenaba para perfeccionarse, no para demostrar. Hablaba para comunicar, no para llenar silencios. Esa es la mente enfocada, una mente que sabe por qué hace cada cosa. Y una mente así es imposible de manipular. Tu dopamina actual te empuja a actuar sin propósito. ¿Quieres resultados rápidos, estímulos nuevos, recompensas constantes? Pero esa dopamina es prestada, no te pertenece, solo te da una ilusión de avance. El samurái generaba su propia dopamina, la dopamina del progreso real, la que viene de la disciplina, del dominio, de cumplir lo que promete aunque duela. Esa es dopamina limpia, la que refuerza tu carácter, no tu adicción. Cada vez que haces algo difícil sin buscar placer, estás entrenando esa dopamina. Cada vez que eliges incomodidad por encima de gratificación, estás reforzando tu espíritu. El samurái lo hacía sin saber de química cerebral. Simplemente entendía que el placer rápido corrompe y el placer ganado purifica. Si quieres recuperar el control de tu mente, debes volver a esa lógica. No elimines la dopamina, purifícala, cambia la fuente. Que tu satisfacción venga del esfuerzo, no del estímulo. Que tu placer provenga del dominio, no del consumo. El samurái no necesitaba recompensas externas. Su orgullo estaba en cumplir su palabra. El honor era su sistema de dopamina. No necesitaba aplausos, necesitaba coherencia. Y en eso radicaba su poder. Nadie podía quitarle lo que venía de dentro. Tú puedes hacer lo mismo. Haz que tu recompensa sea tu disciplina. Siente placer al mantenerte fiel a tus decisiones. Siente dopamina al resistir la tentación. Haz que tu cerebro te premie por el autocontrol. Y un día te darás cuenta de que aquello que antes te dominaba ya no tiene poder sobre ti. El entrenamiento mental del samurái comenzaba en lo invisible. Cada pensamiento, cada emoción, cada impulso era una oportunidad de afilar su mente. Si sentía ira, la convertía en energía para actuar con más precisión. Si sentía miedo, lo transformaba en vigilancia. Nada se desperdiciaba. Nada lo sacaba de su centro. Porque sabía que el poder real no es evitar el caos, sino usarlo. Hoy, tú también puedes convertir tu caos en energía. Cada distracción puede convertirse en foco.
Cada impulso puede volverse disciplina. Cada momento de ansiedad puede transformarse en fuerza interior. Solo necesitas detenerte antes de reaccionar, respirar, observar, elegir. Esa es la verdadera alquimia del control mental. El samurái no buscaba motivación, buscaba estabilidad. Sabía que el entusiasmo es fuego volátil, pero la calma es fuego eterno. La calma no depende del resultado, depende de la mente. Y la mente se entrena cada vez que eliges dominio sobre deseo. Cuando dominas tu mente, el placer pierde interés. Empiezas a saborear la claridad, el silencio, la precisión. Descubres que no hay dopamina más intensa que la que nace de la maestría. De hacer algo difícil con elegancia. De dominarte cuando nadie te ve. Ese es el placer del guerrero. Sentir poder sin necesitar estímulo. Ser suficiente sin buscar confirmación. Vivir con propósito sin depender del resultado. Cada vez que el mundo te tiente, recuerda esto. La dopamina externa te da placer hoy y vacío mañana. La dopamina interna te da paz hoy y fuerza siempre. Empieza a entrenarla. Haz algo incómodo cada día. Toma decisiones difíciles sin esperar recompensa. No lo hagas por éxito ni reconocimiento. Hazlo por control. Porque cada acto de control fortalece tu mente. Y cada mente controlada se vuelve indestructible. El samurái no era un santo. Era un hombre que había hecho de su mente un arma. Y tú también puedes hacerlo. El camino es el mismo. Silencio, intención, control. 3 principios. Una sola recompensa. Libertad. Ser dueño de tu dopamina es ser dueño de ti. Y cuando lo seas, el placer dejará de distraerte. Porque habrás descubierto algo más poderoso. La satisfacción silenciosa de gobernar tu propio mundo interior. El samurái entendía que la energía sexual era la forma más poderosa de dopamina. No la reprimía, la transformaba. Sabía que ese impulso, el más fuerte de todos, podía convertirlo en esclavo o en dios. Por eso practicaba la contención, el arte de no gastar energía sin propósito, el arte de convertir deseo en enfoque, placer en poder. Hoy, esa energía se desperdicia a diario. Millones de mentes pierden fuerza cada vez que buscan placer rápido, imágenes, estímulos, gratificación inmediata. No lo saben, pero con cada impulso cedido pierden presencia, confianza, fuego interno. Y cuando ese fuego se apaga, la ambición muere. El samurái habría llamado a eso muerte del espíritu masculino. El guerrero japonés comprendía que la energía vital, el ki, debía canalizarse, no disolverse. Por eso controlaba su deseo con la misma disciplina con la que afilaba su espada. No porque despreciara el placer, sino porque lo respetaba demasiado para malgastarlo. Cada vez que dominaba su impulso sexual, sentía que la mente se volvía más clara, la mirada más firme, la voluntad más sólida. Era como si el fuego interior, en lugar de apagarse, se concentrara. El mundo moderno enseña lo contrario. Nos vende placer constante como sinónimo de libertad. Pero la verdadera libertad no es poder tenerlo todo, sino poder negártelo todo y seguir en paz. Porque el que no puede abstenerse, no elige, obedece. Y un samurái que obedece a su deseo, deja de ser guerrero. Se convierte en prisionero de sí mismo. No es casualidad que las culturas más disciplinadas siempre hayan valorado la contención. El control del impulso sexual no es represión, es estrategia. Cada instante de abstinencia consciente fortalece la mente. Es energía que no se pierde, que se transforma. Esa energía se vuelve concentración, magnetismo, creatividad, fuerza de decisión. El samurái la redirigía hacia su arte, su combate, su propósito. Tú puedes hacerlo hacia tu trabajo, tu visión, tu crecimiento. La energía que hoy muchos disipan en placer instantáneo es la misma que podría construir imperios, escribir libros, crear cuerpos de acero. El problema no es el deseo, sino el mal uso del deseo. Lo que debería ser combustible se convierte en fuga, y una mente que se vacía cada día en estímulos superficiales jamás alcanzará profundidad. El samurái practicaba el Seishin Tanren, el entrenamiento del espíritu. Pasaba días en soledad, enfocado, abstinente,
observando cómo su mente intentaba engañarlo con pensamientos de tentación. Sabía que el verdadero combate no era físico, sino químico. Su cuerpo pedía dopamina, él ofrecía silencio. Su mente pedía placer, él ofrecía propósito. Esa lucha lo hacía invencible. Cada vez que resistes un impulso sexual, estás reprogramando tu cerebro. Estás enseñándole que el placer no te gobierna, que tú decides cuándo liberar energía y cuándo conservarla. Y cuando esa energía se acumula, se convierte en algo mucho más grande que deseo. Presencia. Los ojos cambian, la voz cambia, tu aura cambia, porque la energía no se pierde, se condensa dentro de ti. La contención samurái no era moral, era ciencia de poder. Entendían que el placer fácil disuelve la fuerza, que la entrega constante debilita el espíritu. Por eso, el guerrero elegía el momento. La entrega debía tener propósito, respeto, equilibrio. No impulsividad, no vacío. El placer debía servir al espíritu, no dominarlo. Hoy, cada clic libera dopamina artificial. Cada imagen, cada estímulo visual, drena la energía que antes se usaba para crear. Por eso la atención colectiva está rota, porque la energía más sagrada del ser humano se ha convertido en espectáculo. Y donde antes había poder, ahora no hay adicción. El samurái te diría, no mates tu energía con exceso, transfórmala en fuego para tu propósito. Esa es la abstinencia ritual, no negarte la vida sino dirigirla, no apagar el fuego, sino hacerlo útil. Empieza con 7 días, 7 días de contención total. Durante ese tiempo, enfoca esa energía en crear, entrenar, escribir, mejorar. Sentirás incomodidad, incluso frustración. Pero debajo de eso, algo se enciende. Claridad, un tipo de calma poderosa, casi eléctrica. Eso es poder vital retenido. Y cuando aprendes a canalizarlo, no vuelves atrás. El samurái no buscaba placer, buscaba control. Porque el placer sin control destruye al hombre. Pero el control sobre el placer lo convierte en maestro de sí mismo. Y cuando dominas eso, nada te domina. Hay una diferencia abismal entre satisfacción y saciedad. La saciedad vacía, la satisfacción nutre. La primera te adormece, la segunda te despierta. Por eso el samurái no buscaba saciar su deseo, sino comprenderlo. Solo quien comprende su deseo puede transformarlo en disciplina. El guerrero sabía que la energía sexual es la raíz del impulso de creación, y que cuando se la desvía correctamente, esa energía construye imperios internos. Por eso, cuando otros se perdían en placer, él ascendía en poder, porque mientras ellos vaciaban su fuego, él lo acumulaba, y ese fuego es lo que lo mantenía invicto. Domina tu deseo y dominarás tu destino. Esa es la lección más temida del camino samurái. El control absoluto no está en el combate, sino en la sangre que decides no derramar. La fuerza más grande no es el golpe, es la abstinencia consciente que te convierte en dueño de tu energía vital. El samurái comprendía que la fuerza del cuerpo no era nada sin fuerza de propósito. Podía blandir una espada con precisión, pero su verdadera arma era invisible, la intención. Cada movimiento tenía una razón, cada decisión un significado. Su cuerpo era solo el instrumento, la mente era la fuente. En la era moderna, la intención se ha diluido. Hacemos sin saber por qué. Decimos sin pensar. Publicamos sin sentir. Actuamos movidos por la inercia del mundo, no por la voluntad propia. Y así, la energía se dispersa. Nos convertimos en ríos que fluyen hacia ninguna parte. El samurái, en cambio, era un lago en calma, profundo, silencioso, imposible de perturbar. Su entrenamiento comenzaba cada día con una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué levantarme? ¿Por qué luchar? ¿Por qué servir? Esa pregunta lo protegía del vacío. Porque cuando sabes por qué haces algo, el cómo se vuelve sencillo. Pero cuando olvidas el por qué, el mundo te arrastra. El propósito no se busca, se construye. Y se construye a través del compromiso diario con algo más grande que uno mismo. El samurái encontraba ese propósito en el bushido, el camino del guerrero.
Un código invisible que lo guiaba incluso cuando nadie lo observaba. Honor, lealtad, autocontrol, serenidad, sacrificio. No necesitaba un manual, lo llevaba tatuado en el alma. Hoy, esa brújula interior ha desaparecido. Nos movemos por placer, por miedo, por aprobación. Y cuando la dopamina guía tus pasos, el propósito muere. Porque el propósito no te da placer inmediato, te da sentido, y el sentido duele antes de sanar. El samurái soportaba el dolor porque sabía que detrás de él se escondía el crecimiento. Aceptaba la incomodidad como entrenamiento del alma. Su cuerpo podía cansarse, pero su espíritu jamás, porque cada sacrificio reforzaba su propósito. Cada acto de disciplina lo recordaba, cada renuncia lo purificaba. Sin propósito, el placer gobierna. Con propósito, el placer obedece. Esa es la diferencia entre el adicto y el guerrero. Uno necesita sentir para actuar. El otro actúa aunque no sienta nada. Porque su propósito es más fuerte que su estado emocional. La mente moderna busca motivación. El samurái busca deber. Porque la motivación cambia, pero el deber permanece. Cuando sabes cuál es tu deber, no necesitas sentirte inspirado. Solo actúas. Y ese acto repetido, constante, silencioso, crea destino. Tu propósito no necesita ser grandioso. Solo necesita ser verdadero. Algo que te obligue a ser mejor. Algo que te mantenga despierto cuando otros duermen. Puede ser proteger, servir, enseñar, crear. Lo que importa no es el tamaño del propósito, sino la lealtad hacia él. Porque el propósito no te elige. Tú lo eliges, lo alimentas, lo defiendes. El samurái era capaz de morir por su propósito. No por fanatismo, sino por coherencia. Porque prefería morir con sentido que vivir sin dirección. Esa claridad absoluta lo hacía libre del miedo. Cuando tienes propósito, el miedo se disuelve, porque ya sabes para qué existes. Y cuando sabes para qué existes, nada puede distraerte. Hoy, el ruido del mundo intenta robarte eso. Te bombardea con nuevas metas, nuevos deseos, nuevas comparaciones. Pero lo que realmente te falta no son opciones. Es anclaje. El propósito es ese anclaje. Sin él, te conviertes en hoja. Con él, te vuelves raíz. Para encontrarlo, debes hacer silencio. Mirar dentro. Preguntarte qué estarías dispuesto a sostener incluso cuando no te aplaudan. ¿Qué causa justificaría tu dolor? ¿Qué disciplina podrías mantener aunque nadie la vea? Ahí, en esa respuesta, está tu propósito. El samurái no era perfecto. Tenía dudas, temores, heridas, pero nunca se permitió ser guiado por ellas. Cada vez que la mente vacilaba, recordaba su código, y ese código lo devolvía al centro. Propósito, honor, silencio. Cuando actúas desde ese centro, el placer se vuelve pequeño. Ya no te controla porque tienes algo más fuerte que él. Dirección. El placer te da alivio. El propósito, identidad. Y cuando sabes quién eres, nada externo puede definirte. Haz de tu vida un camino, no una distracción. Crea tu propio bushido, un conjunto de principios inquebrantables que te guíen cuando el mundo te empuje. Y cuando dudes, regresa a ellos. Porque el propósito no se pierde, se olvida. Y el samurái lo recordaba cada día, no con palabras, sino con actos. El placer es fugaz, el propósito eterno. Y solo quien vive para algo más grande que sí mismo, alcanza una calma que el placer nunca podrá igualar. Porque esa calma no viene del estímulo, viene del alma. El samurái sabía que la disciplina no era castigo, sino libertad. El hombre sin disciplina está encadenado a sus emociones. El hombre disciplinado las gobierna. Mientras el primero se deja llevar por lo que siente, el segundo actúa por lo que ha decidido. Esa diferencia, pequeña e invisible, separas a los comunes de los inmortales. La disciplina samurái no se negociaba. Era su religión práctica. Despertar con el sol, entrenar, comer con atención, hablar solo lo necesario, actuar con precisión. Cada gesto era una oración silenciosa al autocontrol. El guerrero sabía que si fallaba en lo pequeño, no podría sostener lo grande. Por eso su grandeza no nacía del combate.
nacía de la rutina. Hoy, la disciplina es vista como prisión. El mundo la confunde con rigidez. Pero la verdadera disciplina no encierra, libera, porque elimina el caos. Y cuando el caos desaparece, el poder fluye sin resistencia. El samurái lo sabía. Un día desordenado es un alma fragmentada. Por eso convertía el orden en ritual. La rutina era su katana invisible. Cada acción repetida con intención afilaba su mente. No hacía falta motivación cuando existía estructura. El cuerpo obedecía, la mente se alineaba. Y en ese alineamiento encontraba paz. La mayoría de las personas creen que necesitan sentirse listas para actuar. El samurái sabía que actuar era lo que te hace sentir listo. No esperaba inspiración. Actuaba. Y la acción traía claridad. Esa era su fórmula. Menos emoción, más movimiento. Si esperas sentirte preparado, nunca empezarás. La disciplina empieza cuando no tienes ganas. Cuando el cuerpo se resiste y aún así te levantas. Cuando la mente busca excusas y aún así cumples. Ahí nace la identidad del guerrero, porque la identidad no se declara, se demuestra. Cada acto de disciplina dice, yo decido quién soy. El samurái entrenaba aunque lloviera, aunque doliera, aunque el alma pesara. No por masoquismo, sino por respeto a sí mismo. Su honor no dependía de la comodidad, dependía del compromiso. Sabía que si se rendía una vez, lo haría siempre. Y esa rendición, aunque pequeña, sería una grieta en su espíritu. El mundo actual adora el atajo. Quiere resultados sin proceso, éxito sin sacrificio, poder sin disciplina. Pero nada duradero nace del placer. Todo lo que vale la pena se construye en la repetición silenciosa. El samurái encontraba belleza en esa repetición, en el mismo movimiento, cada día, hasta hacerlo perfecto. La perfección no era el objetivo, era la consecuencia de la constancia. Tú también puedes forjarte así. Haz de tu día un campo de entrenamiento. Cada tarea cumplida, una victoria. Cada impulso dominado, una medalla invisible. Cada vez que cumples tu palabra, aunque nadie te vea, tu mente se fortalece. Y llegará un día en que lo difícil se vuelva natural, lo incómodo se vuelva placentero. Ese es el punto donde nace el poder real, cuando tu voluntad se convierte en instinto. El samurái no luchaba contra la pereza, la usaba como señal. Si algo le costaba, sabía que debía hacerlo, porque lo que resistes te moldea, lo que evitas te domina. Por eso corría hacia lo incómodo. Sabía que cada obstáculo era una oportunidad para reforzar el acero interior. La disciplina es el verdadero arte de la guerra moderna. No necesitas enemigos si no puedes vencerte a ti mismo. Y no puedes vencerte si no te entrenas. No físicamente, sino mentalmente. Mantener el rumbo, sostener el hábito, resistir la distracción. Eso es lo que el samurái hacía cada día, en silencio, sin testigos. Y ese silencio era su poder. No confundas disciplina con perfección. La perfección busca aprobación. La disciplina busca dominio. Y el dominio no necesita que te aplaudan, solo que cumplas. Empieza con lo básico. Ordena tu entorno. Cumple tus horarios. Deja de negociar contigo mismo. Tu mente aprenderá que tus palabras son ley. Y cuando eso ocurra, tu respeto por ti mismo será tan alto que nada externo podrá romperlo. El samurái no se disciplinaba por obligación, sino por devoción. Cada acción era una forma de honrar su vida. De agradecer por tener control sobre sí. Porque entendía que quien controla sus hábitos, controla su destino. La disciplina no es un sacrificio, es un privilegio. Significa que todavía tienes poder sobre ti. Y en un mundo donde todos obedecen a sus impulsos, ser disciplinado es un acto de rebelión, un acto sagrado. Así que no busques motivación, busca estructura. No busques resultados rápidos, busca respeto interno. No te castigues cuando falles, levántate y repite. Porque eso es lo que hace el samurái. Caer 7 veces, levantarse 8. La constancia convierte el fuego en acero, y el acero en legado. Cuando tu rutina se vuelva ritual, tu mente se volverá templo, y en ese templo, el placer dejará de ser amo.
para convertirse en sirviente. Ese es el punto final de la disciplina. No dejar de sentir, sino decidir cuándo sentir. Esa es la libertad suprema. El samurái sabía que el cuerpo debía reflejar la mente. No podía aspirar a tener pensamientos firmes dentro de un cuerpo débil, ni espíritu fuerte dentro de una voluntad flácida. Su entrenamiento físico no era vanidad, era conexión. Cada movimiento, cada respiración era una afirmación silenciosa. Mi cuerpo me obedece porque mi mente gobierna. En el mundo actual, el cuerpo se ha convertido en un objeto de exhibición o abandono. O lo explotamos por ego, o lo olvidamos por pereza. Pero el samurái lo veía como un templo, un espacio donde se materializa la disciplina, donde cada gota de sudor era una oración y cada dolor, una purificación. El cuerpo es la manifestación más visible del respeto propio. Si lo entrenas, lo fortaleces, lo alimentas bien, le enseñas a tu mente que tus decisiones tienen consecuencias. Y si lo descuidas, tu mente lo aprende también. El cuerpo es el primer espejo del alma. Y el samurái lo mantenía impecable, no para mostrarse, sino para recordarse. No era obsesión, era coherencia. El cuerpo debía ser digno de la mente que lo habitaba. Por eso, su entrenamiento no dependía del estado de ánimo. Dependía del código. El cuerpo dolía, sí, pero el dolor no era señal de debilidad, sino de crecimiento. Y el guerrero sabía reconocer esa diferencia. Cada movimiento físico era una metáfora espiritual. Cuando golpeaba el aire, no entrenaba solo los músculos, entrenaba la mente para sostener el esfuerzo sin recompensa inmediata. Cuando respiraba lento después del combate, entrenaba la calma bajo presión. Cada acto corporal era una lección mental. Y esa unión lo volvía invencible. Hoy muchos buscan energía sin movimiento, fuerza sin esfuerzo, salud sin disciplina. Pero el cuerpo obedece las leyes del espíritu. No da lo que no se cultiva. No puedes tener claridad mental si vives en cansancio crónico. No puedes tener paz si tu cuerpo es un campo de desorden. El samurái entendía esto sin libros ni ciencia. Sabía que el equilibrio empieza en lo físico. Por eso entrenaba aunque no hubiera guerra. El entrenamiento era su forma de oración, el sudor, su incienso, el silencio después del esfuerzo, su meditación. No necesitaba gimnasios ni espectadores, solo el suelo, el aire, su cuerpo y su voluntad. Eso bastaba para construir imperios internos. Cuando el cuerpo se disciplina, la mente se calma, y cuando ambos se alinean, el alma despierta. El placer deja de dominarte, porque has aprendido a generar dopamina natural, la del esfuerzo, la del avance, la de la superación. Esa es la química del guerrero, la dopamina conquistada, no la dopamina regalada. Empieza con el cuerpo, muévelo, hazlo sudar, oblígalo a obedecer cuando no quiere. No por estética, sino por respeto. Cada vez que cumples una rutina, le enseñas al cuerpo quién manda. Y el cuerpo, poco a poco, se rinde ante la mente. Entonces, algo cambia. El cansancio deja de ser enemigo y se vuelve aliado. El esfuerzo ya no duele, se disfruta. Porque en el dolor encuentras orden. El samurái no huía de la fatiga. La buscaba porque sabía que después de la fatiga venía la claridad. En ese punto donde el cuerpo ya no puede más y la mente dice una vez más, ocurre algo sagrado. La voluntad se vuelve real. Dejas de imaginarte fuerte y te conviertes en fuerte, no por lo que logras, sino por lo que aguantas. El cuerpo tiene memoria. Cada vez que resistes, registra victoria. Cada vez que cedes, registra rendición. Por eso el entrenamiento es un lenguaje entre tú y tu subconsciente. Le estás diciendo, yo cumplo lo que prometo, y tu mente aprende a creerte. Ese es el verdadero progreso, no los músculos, sino la confianza interna que se construye con cada repetición cumplida. El samurái no buscaba placer en el movimiento, pero el movimiento se lo daba igual, porque el cuerpo humano, cuando se mueve con propósito, genera paz. Es una paz que ningún placer rápido puede imitar. Es una dopamina limpia, sin arrepentimiento, sin vacío.
Haz que tu cuerpo trabaje por ti, no contra ti. Hazlo herramienta, no carga. Entrénalo como si fuera tu espada. Manténlo afilado, firme, preciso. No necesitas exceso, solo constancia. Porque el cuerpo disciplinado se convierte en una mente silenciosa. Y una mente silenciosa es invulnerable. Cuando tu cuerpo y tu mente están en armonía, no necesitas estímulos externos. Ya no buscas placer, porque lo encuentras en la acción misma. Cada paso, cada respiración, cada golpe se vuelve en una forma de meditación activa. Y entonces comprendes el secreto del samurái, que la verdadera fortaleza no está en el músculo ni en la técnica, sino en la unión perfecta entre cuerpo, mente y propósito. Cuando llegues ahí, cuando tu cuerpo obedezca sin quejarse y tu mente no tiemble ante el deseo, habrás alcanzado el punto de no retorno, el punto donde el placer deja de distraerte, porque la acción disciplinada se ha convertido en tu fuente más pura de felicidad. El samurái sabía que todo termina, y sin embargo, vivía como si cada día fuera eterno. No porque creyera en la inmortalidad, sino porque había aprendido a morir antes de morir. A dejar ir el deseo, la prisa, la distracción. A renunciar al placer fácil para abrazar algo más grande. La serenidad absoluta. Esa serenidad que solo llega cuando aceptas que nada te pertenece, ni siquiera tus impulsos. El guerrero no buscaba escapar del mundo, sino trascenderlo. Sabía que el verdadero dominio no consiste en controlar las cosas, sino en no ser controlado por ellas. Por eso podía caminar entre el caos sin contaminarse. Podía sentir deseo sin perder claridad, dolor sin perder calma, placer sin perder centro. Esa es la cima del autocontrol. Disfrutar sin depender. Hoy, casi nadie llega ahí, porque vivimos persiguiendo sensaciones. Queremos sentirnos bien todo el tiempo, y ese deseo constante de placer nos destruye lentamente. Nos volvemos esclavos de lo que nos gusta y fugitivos de lo que nos duele. Pero el samurái lo entendía. No hay libertad sin renuncia, no hay dominio sin pérdida, y no hay poder sin silencio. Cuando el guerrero alcanzaba ese punto, el placer dejaba de tener poder sobre él. Podía disfrutar del té, del sonido del agua, del tacto del viento sin apego. No necesitaba más, porque había aprendido a ver la perfección en lo simple. En ese estado, la dopamina no lo dominaba. Se volvía obediente, pura, alineada con su propósito. El placer ya no lo movía, lo acompañaba. Esa es la meta del camino samurái. Convertir el placer en herramientas, no en amo. Ser capaz de sentir sin perderse, de disfrutar sin corromperse, de vivir sin depender. Y para eso, el guerrero no necesitaba retiros ni templos. Solo atención, presencia, el arte de estar en el momento con la mente despierta y el corazón en calma. Cada respiración era una práctica, cada instante un examen, y cada pensamiento una oportunidad de pulir su espíritu. El samurái no acumulaba riquezas ni honores, acumulaba conciencia. Sabía que el oro desaparece, que la juventud se marchita, que la victoria se olvida, pero el dominio interior permanece. Ese era su verdadero legado. Tú también puedes llegar a ese punto. No necesitas vivir como un asceta, ni renunciar al mundo. Solo necesitas recordar quién manda. No tu deseo, no tu dopamina, no tu ansiedad. Tú, tu voluntad, tu presencia, tu código. Cada vez que eliges conscientemente, aunque el placer te llame, estás avanzando hacia ese dominio. Cada vez que decides no reaccionar, estás volviéndote invulnerable. Cada vez que eliges silencio sobre estímulo, estás reforzando el acero interior. Esa es la alquimia final. Convertir impulso en enfoque, deseo en energía, placer en poder. El samurái no despreciaba la vida, la honraba tanto que se negaba a desperdiciarla en distracciones. Su filosofía no era renunciar al mundo, sino dominarlo desde dentro. Y ese dominio se construía en cada instante de atención, en cada elección consciente, en cada segundo donde decidía ser dueño de sí mismo. La mente moderna busca placer como anestesia. El samurái buscaba presencia como medicina, porque sabía que el placer te adormece, pero la presencia te despierta. Y cuando estás despierto,
Ya nada puede manipularte. Ese es el estado más alto del guerrero. Caminar en calma entre la multitud sin que el ruido te posea. Vivir rodeado de tentaciones sin ceder a ninguna. Ser libre en medio de las cadenas invisibles del deseo moderno. Porque la libertad no está en tenerlo todo, sino en necesitar poco. La mayoría confunde renuncia con pérdida. Pero renunciar no es perder, es elegir conscientemente lo que vale la pena. El samurái no renunciaba por miedo, sino por poder. Dejaba ir lo innecesario para sostener lo esencial. Y en ese acto silencioso, encontraba la verdadera plenitud. Cuando dejas de buscar placer, el placer te encuentra. Cuando dejas de perseguir el control aparece. Cuando dejas de resistir, fluyes. Ese es el secreto final del camino. No luchar contra el impulso, sino comprenderlo y canalizarlo. No destruir el deseo, sino refinarlo hasta que deje de ser deseo y se vuelva paz. El samurái no alcanzaba la felicidad, alcanzaba la quietud. Y en esa quietud había algo más grande que alegría. Había poder. El tipo de poder que no depende de nada externo, que no necesita testigos, que no teme la pérdida. Ese poder no se grita, se irradia, no se presume, se siente. Es el poder de quien ha conquistado su mente. Y cuando llegas a ese punto, ya no buscas placer, éxito ni reconocimiento. Solo equilibrio, solo verdad, solo silencio. Ese silencio es el rugido del samurái interior.